concejal de Salinas, César Pinargote, fue denunciado por intimidación tras amenazar de muerte a 4 personas y empujar a una mujer. El funcionario público explicó los motivos de su comportamiento. En cuestión de minutos, estas declaraciones se viralizaron en redes sociales y causaron un rechazo masivo. Pero te prometo que tú, cualquiera de tu familia, me lo llevo al infierno. Se trata del concejal de Salinas, César Pinargote, quien fue captado en video mientras amenazaba a los administradores del condominio donde residen sus padres y, completamente desaforado, trataba de evitar que le continuaran filmando. No, te estoy amenazando de muerte. A ti te estoy amenazando de muerte. A ti te estoy amenazando de muerte. Tras el escándalo, Pinargote rompió el silencio y en un video publicado en Facebook explicó que sus padres debían $350 de la alicuota mensual. Le habían cortado los servicios básicos a mi familia. Mi madre vive en un piso 8 y para ella, quitarle el ascensor en unos momentos de gravedad donde ella necesita movilizarse es prácticamente atentar contra su vida. Esto porque su progenitora padece de cáncer. Sin embargo, el concejal cuenta que el presidente del condominio les habría dicho que lo único que le importaba era que pagaran la cuota. Y ante esos momentos me descontrolé, me salí de los estribos y entré en esa difícil situación. Esta es la justificación que hace el concejal por su reacción, ante la que ofreció disculpas y pidió que lo entendieran. ¿Qué harían ustedes si a su madre que está padeciendo cáncer la dejan sin agua? ¿Qué harían ustedes si a su madre le quitan el ascensor para poder subir y reaccionar ante una emergencia? Pero la administradora del condominio, amenazada y agredida, ya presentó ante la fiscalía una denuncia por intimidación, porque la ley sanciona a las amenazas proferidas por el concejal con 1 a 3 años de prisión. Y mencionó que se pronunciará una vez converse con el concejal. Lautaro Andrade, Noticias 7. Cerca de 200 servidores judiciales están en teletrabajo tras ser sujetos a amenazas en la provincia del Guayas. Esta modalidad les permitió cumplir con sus roles. Sin embargo, desde la Judicatura han pedido garantías para sus funcionarios. Un funcionario de la Fiscalía fue el último en recibir una amenaza. La policía confirmó el hecho registrado en Milagro. Personal policial al lugar, inmediatamente de conocer esta alerta, tomó contacto con un fiscal que me reserva el nombre de Dales por seguridad, debido a que él personalmente había recibido una llamada telefónica de alguna clase de amenaza contra la persona. No fue contra ninguna edificación, sino fue efectivamente con él y ya se le dio el acompañamiento necesario con policía judicial. Estos hechos se dan a nivel nacional y no solo a fiscales. Los jueces también son blanco de intimidación. En Guayas, la Judicatura tiene estos datos. Las amenazas son de poner bomba, de hacer persecución a los jueces, a los incluso secretarios o ayudantes judiciales. Aquí todo el mundo está amenazado realmente. ¿Cuántos magistrados están en teletrabajo en este momento? Aproximadamente unos 180. Guayas. Sí, Guayas. Y eso, a más de la preocupación, les lleva a pedir garantías para que hagan su trabajo. Porque hay mucho riesgo para nuestros funcionarios, para los funcionarios de la Fiscalía. Saben ustedes, conocen de fuentes cercanas de que Durán, por ejemplo, no pueden ellos estar presencial porque la inseguridad aumenta cada día en este cantón. Se trata de otras fiscalías, por ejemplo, en el cantón Daule, ¿sí? También tenemos San Borondón con los hechos que sucedieron. Son las fiscalías multicompetentes que están en peligro. Reconocen el complejo escenario que se registra en varios cantones del Guayas y que la gran mayoría de los casos responden a delitos graves como asesinato, tráfico de influencias y narcotráfico. En medio del estado de excepción del sistema carcelario, el director de Servicio de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, Guillermo Rodríguez, presentó su renuncia al cargo. Veamos. Si bien la popular frase dice no hay quinto malo, en esta ocasión fue la excepción. Pues no hay quien dure más de 9 meses frente al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, entidad que administra el sistema penitenciario en Ecuador.
Guillermo Rodríguez, quien era el quinto funcionario al frente de esta institución, decidió renunciar al cargo, según su carta, por motivos estrictamente personales y familiares. Sin embargo, la renuncia de Rodríguez se da días después de la ola de violencia en las cárceles del país, donde fallecieron 31 privados de libertad y más de 100 agentes penitenciarios fueron secuestrados en al menos 5 prisiones. Nunca pudo poner control en ninguna de las cárceles y mi lectura es que nos deja igual un legado de sangre y descontrol dentro de las más de 40 cárceles que tiene el país. Además están los cuestionamientos que surgieron luego que el director de la cárcel de Esmeraldas, Iván Toledo, participó del llamado a la paz de un grupo de delincuencia organizada, sentado en una mesa donde se observan cuchillos de variados tamaños, machetes y revólveres, acto que fue rechazado por el propio Rodríguez. Ningún funcionario del SNAI ha estado autorizado para hacer ningún acercamiento como tal. Yo no he tenido ningún diálogo de una negociación. No nos dicen la verdad, que supuestamente no hay ninguna política de sentarse con los GDOs, con las grandes mafias, o que sus directores, sus subalternos no le hacen caso omiso. A ello se suma la declaratoria del estado de excepción en el sistema carcelario por 60 días. Para la exdirectora de Rehabilitación Social, Alexandra Zumárraga, quien venga al cargo debe ser un civil. Con conocimiento en rehabilitación social, en derechos humanos, que haya trabajado ya algunos años. Y los retos pendientes son fuertes, añade el general José Luis Castillo, docente del IAIN. Lo básico es aislar a los líderes de las organizaciones criminales, aislarlos completamente. Desde el gobierno se informó que en los próximos días se anunciará el reemplazo de Rodríguez, quien se convertirá en la 6ª autoridad al frente del SNAI. Olga Velasco, Noticias 7. 5 presuntos miembros de la banda de los choneros fueron detenidos por la policía en la provincia de Los Ríos. En el operativo también se decomisaron armas de fuego y municiones. Esta casa, ubicada en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, fue uno de los blancos de la Policía Nacional. Después de abrirse paso, elementos de la policía entraron por la ventana. Similar pasó en otro inmueble en el mismo cantón. En total, hubo 6 allanamientos que buscaban a miembros de la agrupación delictiva conocida como Los Choneros. El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial y permitió la captura de 5 integrantes de esta banda del crimen organizado. Según las investigaciones, los detenidos se dedicaban al cometimiento de delitos como extorsión, asesinato y robo a mano armada. Durante los allanamientos también se decomisaron un fusil, 3 armas de fuego, entre revólveres y carabinas, un lanzagranadas, 3 granadas y 150 municiones de diferente calibre. Además, se recuperó una motocicleta reportada como robada. Estas evidencias se incorporarán al proceso en fiscalía, mientras que los detenidos serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Los Ríos es una de las provincias, junto a Manabí y el Cantón Durán, que están en estado de excepción decretado por el presidente de la República, con el fin de poner mano dura para frenar la inseguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. Y un bus se estrelló en una vivienda en el noroeste de Guayaquil. Ampliamos la información en la siguiente nota. Pasaron segundos para que este bus quede incrustado en una vivienda. Ocurrió mientras el transporte de la línea 160 transitaba por la calle principal del bloque 4 de Flor de Bación en el noroeste de Guayaquil. Los pasajeros empezaron a gritar desde la bajada de la loma porque algo estaba mal. Ya desde arriba decían, desde ayer ese carro andaba sin frenos. La avenida ayer de lo que es el Paraíso por acá, ya la mayoría comentaba que venía sin frenos. Si tiene sin frenos, ¿por qué no salió? Eso pasó 6:45, 6:50 de la mañana cuando escuchamos el grito y el pum. Bueno, un estruendo que gracias a Dios estoy en el otro lado donde está el colectivo, pero... ¿Qué parte de la casa es donde se mete el bus? Está entre el local y mi casa. Yo vine porque mi hermana se me puso mal y él me dijo a la ambulancia, dice, saque su hermana que yo me la cojo, me la llevo. Cuando yo ya saqué, él ya cogió y se fue, pero no sé si iba con herido o no iba, pero cuando yo vine ya no había herido. Según el perito de la OIAT que llegó al punto, todavía falta levantar información para conocer las circunstancias por las que se enfrentó el chofer responsable. Hasta el momento no se puede determinar causas, obviamente hay que esperar lo que es la designación de fiscalía, empezar lo que es la investigación y de acuerdo a eso determinar en realidad qué causas suceden, las que comparten para poder llevar a este accidente. Mientras tanto, lo que nosotros hacemos es recabar datos, fijar indicios. En el
interior del bus se movilizaban al menos 15 a 20 personas. Algunas fueron llevadas a casas de salud, otras tuvieron que esperar ser atendidas y aún con lesiones evidentes. Pero lo que pasa es que la chica, la embarazada, ella estaba en su casa, la habían llevado para allá luego del accidente. Entonces, mientras la fueron a ver, que la hermana dijo que la iba a ver, mientras ella llegaba aquí, ya la ambulancia se fue, no la esperaron. El responsable de la cooperativa a la que pertenece el medio de transporte aseguró que en los próximos días la pared del lugar impactada será reparada. La Universidad de la Ciudad de Guayaquil continúa alojando a servidores policiales, esto como parte de un acuerdo con la institución del orden. Los servidores llegan a fortalecer la seguridad ciudadana. 10 aulas de la Facultad de Lenguaje de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil acogen a 60 policías. Esto como parte de un acuerdo entre la Policía Nacional y la institución educativa. Ellos son parte de los más de 500 oficiales que llegaron hace 3 meses para reforzar la seguridad en la urbe porteña. Toda la buena voluntad y con toda, digamos, la mística, o sea, de apoyo y de solidaridad con nuestra Policía Nacional, porque definitivamente, o sea, si estamos viviendo una crisis de inseguridad jamás vista. Entonces yo pienso que lo menos que pueden hacer las instituciones es apoyar a la policía. ¿Cuántos esperan que lleguen en los próximos días? 120. Cuando llegaron fue eventual el ingreso directamente a estas áreas, las cuales fueron facilitadas por parte de la universidad, por parte del gobierno descentralizado. Y tenemos los CAMIs también que fueron utilizados como vivienda para los nuevos policías. Se estima que en las próximas semanas lleguen más de 700 servidores policiales. Al momento, por ejemplo, quienes se encuentran en la Universidad Católica cuentan con todos los servicios básicos. Luz eléctrica, tienen aire acondicionado en las habitaciones, tienen internet y definitivamente, o sea, nuestra posición es respaldar, apoyar a la Policía Nacional en todo lo que nosotros podamos hacer. Y sobre el tema de alimentación, el coronel Favari Montalvo, subcomandante de la Zona 8 de Policía, aclara. Dentro de nuestros roles de pago, efectivamente, existe una parte que dice rancho. Efectivamente, a cada servidor policial se le acredita el rancho, que son $90 que está dentro del rol policial. Es decir, que cualquier servidor policial puede comer o puede recibir sus alimentos donde él tenga mayor facilidad de hacerlo. Al momento, en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, existen 6.300 servidores policiales en el eje operativo. El Consejo de Seguridad del municipio de Quito se reunió para evaluar los índices de inseguridad en la capital. Según los datos de la policía, hay una disminución de la delincuencia común, pero ojo, un aumento del 80% en muertes violentas. La tarde de este 2 de agosto, el Consejo de Seguridad del municipio de Quito convocó una mesa técnica para evaluar las necesidades de la ciudad con base a los índices de inseguridad y los últimos hechos violentos a escala nacional. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de la capital, mencionó que los índices de la delincuencia común han disminuido. Quito tiene un incremento del 88%, significa que hemos pasado a 166 muertes violentas hasta el corte que tenemos del 26 de julio y principalmente en la situación de lo que es Quito está relacionado a redes de microtráfico. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mencionó previo a la reunión que el año pasado se recaudaron 7 millones de la tasa de seguridad y se invirtieron 18 millones. Es decir, estamos invirtiendo el doble de lo que se recepta por tasa de seguridad en Quito. Tanto Muñoz como Andrade expresaron que la deuda del gobierno en temas de seguridad asciende a $359 millones, un monto que esperan pueda ser entregado parcial o totalmente a la capital. Los 50 millones son exclusivamente para el metro y nosotros no pensamos topar eso, pero sí queremos poner esto en el tapete porque si el gobierno le paga lo que le adeuda a Quito, ni más ni menos, le paga lo que le adeuda a Quito, nosotros podemos aumentar la cantidad de recursos que podamos poner al servicio de la Policía Nacional. La secretaria de Seguridad agregó que las acciones a definirse de la reunión buscan contrarrestar la delincuencia criminal que en el caso de la capital proviene principalmente por el microtráfico. Siguen coordinando los operativos de control en diferentes puntos. La semana pasada estuvimos en la Marta Bucaram, por ejemplo, justamente haciendo un control específico de lo que son peluquerías, de los cuales había información de que podían ser mal utilizadas y que podían servir, ¿no es cierto?, de puntos de concentración, de almacenamiento, de expendio de droga para consumo interno dentro de la ciudad. Y agregó que hasta la fecha ya se han implementado 557 alarmas comunitarias y se ha pasado la fase de capacitación a estos barrios. Manuela Bedón, Noticias 7.
A 18 días de las elecciones excepcionales, el Consejo Nacional Electoral asegura que el proceso avanza de acuerdo al cronograma planificado. A 18 días de los comicios excepcionales, el proceso de impresión de papeletas avanza de acuerdo a lo planificado. Avanzamos en un 30% de impresión de papeletas de asambleístas nacionales. Con 23 provincias impresas al 100%, faltando únicamente la circunscripción 1 de la provincia de Manabí. Con esto, la distribución electoral empezará el 6 de agosto a las provincias de Morona, Santiago, Pastaza, Napo, Orellana, Zamora, Chinchipe y Sucumbíos. Y luego, ya el 7 de agosto, se irá para Galápagos, Santa Elena, Loja y votos PPL y voto en casa para estas provincias. Y así. Sobre la organización del proceso tras el primer simulacro nacional, la titular del CNE señaló que aspectos deben ajustarse aún. Hemos dado seguimiento. Lo que nosotros queremos garantizar es de que la conectividad, el servicio de Internet en todas las delegaciones se dé de forma inmediata. Aparte de ello, lo que habría que reforzar son las capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto. Con esta evaluación, dicen, la previsión para tener los primeros resultados oficiales del día de las elecciones es que a partir de las 7:30 de la noche ya se empezará a mirar los resultados obtenidos por los binomios presidenciales, luego los binomios los asambleístas provinciales, luego asambleístas nacionales y así sucesivamente. Estas declaraciones las dio a propósito de la entrega de las credenciales electorales a los casi 40.000 militares para que puedan ejercer su derecho al voto optativo. Carolina Basante, Noticias 7. Y desde este jueves 3 de agosto se iniciará la campaña electoral para las dignidades de asambleístas nacionales y del exterior, según resolvió el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La etapa proselitista se adelantó del cronograma contemplado originalmente y se amplió a 15 días. El 17 de agosto finalizará para ingresar al periodo de silencio electoral. En cuanto a los asambleístas provinciales, la campaña está prevista que arranque el próximo 8 de agosto. La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad al decreto que regula la consulta ambiental en los territorios. Esta decisión implica la prohibición al Ministerio de Ambiente de emitir licencias para proyectos mineros. Con la decisión de la Corte Constitucional, al menos 150 proyectos quedaron paralizados porque no podrán obtener su licencia ambiental. Esto después de la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad al decreto 754, expedido por el presidente de la República en mayo pasado. En ese decreto, el primer mandatario reformó el reglamento del Código del Ambiente y los cambios abarcaron la modificación a la consulta ambiental minera en comunidades, con el fin de viabilizar procesos, pero a decir de los colectivos ambientalistas, el decreto tiende a regular la consulta ambiental confundiéndola con la consulta previa libre informada de los pueblos y nacionalidades indígenas y quitándole el carácter vinculante que tiene la consulta previa para los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afrodescendientes en cuanto a proyectos que vayan a afectar sus territorios. Es por ello que tanto la Fundación Pachamama como la Confederación de Nacionalidades Indígenas y otros organismos interpusieron la demanda de inconstitucionalidad que hoy ya está en trámite. En este momento nos han concedido las medidas cautelares y queda suspendido, no derogado, queda suspendido la aplicación del decreto 754. Es decir, está suspendida la emisión de licencias, lo que provoca la suspensión de proyectos e inversiones. La consulta ambiental significa la socialización con las comunidades involucradas sobre los detalles de proyectos de extracción de recursos o de actividades que tengan un impacto ambiental. Sin esta consulta, el Ministerio de Ambiente no puede emitir las licencias para que las empresas, tanto públicas como privadas, ejecuten inversiones en el país. Carolina Basante, Noticias 7. Y Ecuador ya inició el proceso para renegociar con Costa Rica los puntos observados por la Corte Constitucional del acuerdo comercial y subsanarlos en el menor tiempo posible. Este proceso no se lo puede hacer de forma unilateral. El tiempo apremia para ajustar los 6 a 10 artículos que la Corte Constitucional calificó de inconstitucionales en el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. No se firmará hasta que el dictamen sea favorable por parte del Pleno de la Corte, pero el Ecuador tampoco puede hacerlo solo.
Al ser un acuerdo bilateral, no puede ser acordado de manera unilateral. Esto tiene que ser revisado de manera bilateral, en este caso con nuestra contraparte de Costa Rica. Lo que significa que volverán las mesas entre las dos naciones con el fin de concluir el documento oficial antes del fin del gobierno en noviembre. Creemos que sí se puede realizar estos ajustes necesarios y es el trabajo que vamos a encaminarnos a realizar ahora. El Ministerio de Producción informó que ya tomó contacto con sus pares centroamericanos y se está trabajando en solventar lo observado por la Corte, que se trata del mecanismo de solución de controversias entre un inversionista y el Estado. Las observaciones que se han hecho nos parece que no necesariamente han tomado en cuenta todo el análisis sistemático, tanto del acuerdo como de nuestro marco jurídico integral en ese sentido. En todo caso, el Ejecutivo ha expresado tranquilidad con el tema porque la Corte... El acuerdo comercial con Costa Rica continúa su curso. De hecho, ha sido declarado constitucional y esto es muy importante que la ciudadanía y los actores productivos lo conozcan. Es que no va a haber tratado de libre comercio, se necesita eso, hay una muy buena relación con Costa Rica y seguiremos adelante en el tema. En cambio, el sector productivo sí está preocupado, pero mediante misivas públicas señalaron su rechazo e inconformidad al dictamen de la Corte Constitucional, que del lado oficial dicen se respeta aunque no se comparte. Lautaro Andrade, Noticias 7. El tiktoker Sharad Kumar perdió la vida al caer de un río en la India mientras grababa un video. Su caída se produjo el pasado lunes 24 de julio, pero las entidades de rescate encontraron el cuerpo recién el 31, según informaron hoy los medios internacionales. Las autoridades indicaron que el joven posaba sobre una de las piedras cuando resbaló y cayó al agua. Su acompañante, Guru Raj, no pudo hacer nada para ayudarlo ni para comunicar la emergencia de inmediato, ya que no había señal de celular en el sitio. Y les contamos que el Ministerio de Salud arrancó la tercera fase de vacunación contra la sarampión, poliomielitis y rubiola. ¿Cómo puede acceder a aquello? Se lo contamos al volver. Regresamos con más información, amigos. El Ministerio de Salud inició la tercera fase de la campaña de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y la rubiola, que durará en todo el mes de agosto. Edison Saavedra nos trae el reporte. Ecuador estaría próximo a alcanzar una certificación como país libre de sarampión, poliomielitis y rubiola, pues al momento el 90% de la población infantil está vacunada contra estos virus. La Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de Sarampión, Rubiola y Síndrome Rubiola Congénita y la Comisión Regional de Erradicación de la Poliomielitis van a dar por hecho que estamos cumpliendo con uno de los criterios, que es inmunidad poblacional, al garantizar que más del 95% de los niños estén vacunados. Antes de la campaña de vacunación, Ecuador tenía apenas el 70% de cobertura contra estas enfermedades, lo que implicaba una alerta inminente. Además, la cobertura se redujo con la pandemia. Hoy, el panorama es diferente. ¿Qué es lo que hemos logrado al momento? 3.4 millones de niños y niñas vacunados contra la polio, sarampión y rubiola. Hemos alcanzado el 90% ya de la cobertura infantil. Por ello, del 1 al 31 de agosto se realizará la tercera fase de inmunización, donde brigadas irán casa por casa para verificar si las cifras de vacunación coinciden con las vacunas reales en los menores. Que ahora lo vamos a hacer de una forma cruzada, es decir, las brigadas que estuvieron en un territorio lo harán en otro territorio y con el acompañamiento de una certificación externa, que es una verificación externa realmente con OPS, a fin de asegurarnos que ahí hemos alcanzado la campaña como tal. La preocupación es que si un caso importado de estos virus llega al Ecuador, no se propague como ha pasado en otros países. Lamentablemente, en 2 países de la región esto ocurrió. Hubieron cadenas de transmisión muy largas que duraron más de un año y fue muy difícil controlar estos brotes, pues Venezuela y Brasil. Además, exhortan a los padres de familia a que vacunen a sus hijos, pues si bien pueden presentar reacciones secundarias, están protegidos contra estos virus. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y reiteramos la información que les contábamos hace pocos minutos con respecto al ARSA y por qué realizó la clausura de 22 restaurantes. Según la entidad, esta inspección se dio tras la denuncia de la ciudadanía a través de su aplicación móvil. Entre los motivos están la falta de permisos y de condiciones insalubres. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, realizó un control a más de 200 restaurantes en varias ciudades del país tras recibir varias denuncias a través de su aplicación móvil. Germán Tuapanta, coordinador de control posterior de la entidad, mencionó que a 22 restaurantes se les revocó el permiso de funcionamiento por no cumplir con las normas sanitarias vigentes para la venta de dicha clase de productos. De los cuales 162 cumplen con la normativa sanitaria vigente y 38 establecimientos no cumplen. De los 38 establecimientos, 22 fueron clausurados. Sí, dentro de estos establecimientos hay uno en Cayambe, 3 en Daule, 9 en Guayaquil y 9 en Quito. La ciudadanía está de acuerdo con estos controles y cree que deberían mantenerse periódicamente. Alimentos, entonces el usuario consume, entonces eso puede llevar a enfermedades. Muy bien, porque estos controles debería hacerse más periódicamente, más seguido. Si es que lo hacen permanentemente. Según Tuapanta, varios de estos comercios no contaban con permisos de funcionamiento o se encontraban en condiciones insalubres. Totalmente una falta de limpieza en toda la infraestructura y superficies en donde pues se manipulan los alimentos. Si bien es cierto, para manipulación de alimentos se exige la normativa que sean mesas, sean utensilios, sean todos los insumos utilizados de acero inoxidable, que no permita contaminación cruzada. Pues en los locales definitivamente no existía nada de eso. En lo que va de este 2023, se han realizado 1.666 inspecciones de establecimientos a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. La embarcación ecuatoriana que participó en ejercicios internacionales donde expuso su tecnología y capacidad profesional retornó al país luego de una travesía en la que uno de sus tripulantes recibió una feliz noticia. ¿Cuál es? Vamos a ver. La estructura de la corbeta Manabí es italiana. Este navío se unió a la Armada ecuatoriana en 1983. Durante las prácticas fue la primera en dar la alerta de una amenaza. Tuvimos la presencia de aviones norteamericanos F-18. Fuimos los primeros en dar la voz de alerta a toda la fuerza que venían en los aviones. Eso demuestra el grado de profesionalismo, entrega del personal. Todos los sistemas han sido modernizados, el sistema de mando y control, el sistema de gestión de combate, con resultados exitosos. Este buque es uno de los buques que ha ingresado al proceso de modernización en la Armada del Ecuador. En las maniobras UNITAS realizadas en Colombia participaron las Marinas de Brasil, Estados Unidos, Francia y otras. Con lo que respecta al ejercicio Solidarex, es un ejercicio muy importante porque se trata de una asistencia, ayuda humanitaria en caso de un desastre natural, y el ejercicio UNITAS son para intercambiar experiencias en el tema de ejercicios formales que a nivel de fuerzas navales. A su llegada al puerto de Guayaquil había un ambiente de fiesta, hubo emotivos reencuentros. ¿Cuánto extrañaba ya a su familia? Demasiado, dejar un corazón, dejar aquí en Ecuador para representar al país. César Nacipucha se enteró del nacimiento de su primogénito Adriel mientras estuvo en alta mar. Muy preocupante por estar al tanto de lo que pueda pasar, de lo que pueda ocurrir mientras uno no se encuentra con su familia. Estar a la expectativa de que no pase nada y confiando en Dios. Lleva 3 días sin comunicarse porque estaba en alta mar y justamente ese día le llegó la señal y boom, él nació imprevisto porque a uno le tocaba, pero todo bien. En este caso por mis hijos fue bien difícil, pero ante todo hay que tener la convicción, que es lo que realmente nos lleva mucho. Una travesía que duró 29 días y que deja una sensación de satisfacción en la institución por el deber cumplido fuera del mar territorial. Aproximadamente al mediodía de este miércoles 2 de agosto, un inconveniente en la línea de transmisión Topo-Puyo de 138.000 voltios ocasionó la desconexión de las subestaciones Puyo, Tena, Loreto y Puerto Napo, lo que afectó la entrega del suministro de energía a Cenel Sucumbíos y parcialmente a la empresa eléctrica Ambato. Según el Ministerio de Energía, un equipo técnico realizan las acciones necesarias y paulatinamente se estará restableciendo el servicio desde las 14 horas.
El presidente Guillermo Lasso se reunió con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, donde se acordó que el gobierno central destinará cerca de 2,6 millones de dólares para financiar el fortalecimiento del proyecto Tranvía. Además, se abordó temas de seguridad. El municipio aseguró su apoyo con hospedaje para los nuevos policías y en el Centro de Privación de Libertad de Turí tendrá mayor seguridad de la mano del SNAI. Sobre el fideicomiso eléctrico, el alcalde de Cuenca solicitó una reunión con el Consejo Cantonal para esclarecer las dudas del sector. En primer lugar, del tema del fideicomiso eléctrico, en donde lo que le he pedido es de que se busquen mecanismos y que se abran mesas de socialización para que los recursos de la EMAC, de los bomberos, obviamente estén garantizados y no puedan poner en vilo los temas de los servicios públicos que se den cuenta. Ha habido obviamente una apertura por parte del presidente, del ministro de Energía, que también estaba aquí para poder garantizar ese tema y poder trabajar en ese sentido en unas mesas técnicas y que obviamente puedan garantizarse esos temas que nos ha preocupado de manera honda a cuencanos y azuayos.